Entonces, ¿qué podrían decir al respecto? Digestión y absorción de los alimentos. ¿Qué? Digestión y absorción de los alimentos. Digestión y absorción de alimentos. Muy bien, eso es una parte interesante. ¿Qué otra cosa más será? ¿Funcionará como reservorio? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro del proceso de digestión, ¿bajo qué mecanismos iniciará la digestión en el estómago? Si libera ácido clorhídrico y es el principal encargado de la proteólisis, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa pasará en el estómago? Por la parte muscular que representa, generará un tipo de digestión mecánica en forma de trituración, ¿verdad? Entonces el estómago tendrá consiguiente ¿cuántos tipos de digestión? Química y mecánica, ¿verdad? Muy bien, excelente definición. Filtro comunicador, esas son las funciones que representa. ¿Y qué se reabsorberá en el estómago? ¿Quién me podría decir? Se reabsorben ciertas vitaminas, como cuáles. La B2. B12. El estómago genera una sustancia llamada factor intrínseco, ¿verdad? Que es la encargada de, vamos a dejarlo en que es la encargada de promover la reabsorción de la B12, aunque tiene su mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Pero así. ¿Cuántos tipos de vitaminas habrá? ¿La B12 parte de qué vitaminas serán? Del complejo B. ¿Serán hidro o liposolubles? Liposolubles. ¿Y si hay liposolubles? No. ¿Qué son las del complejo B? Hidro. ¿Y si hay hidrosolubles habrá liposolubles? Entonces reabsorbe ciertas vitaminas que son definibles liposolubles. ¿Sí? ¿Qué otra función cumplirá el estómago? Fenomenológica sí, pero perdón, antes de eso, ¿qué otra cosa se reabsorberá en el estómago? Lo importante que todo joven universitario en algunas ocasiones, no solo los fines de semana, el alcohol. Eso también se reabsorbe en el estómago, ¿sí? Muy bien, entonces dentro de su estructura anatómica dijimos que está en la unión o por debajo del esófago, ¿verdad? ¿O no? ¿O no dijimos eso? Y esta unión se llama, dijimos, gastroesofágica. Muy bien. Entonces, dijimos que presenta una curvatura menor y una curvatura mayor. Dijimos que cada una de estas curvaturas estaba irrigada por ciertas arterias que generan anastomosis entre sí, ¿verdad? Entonces, dijimos que esta arteria recibía el nombre de... ¿Qué nombre recibía esa arteria que discurría por la curvatura mayor? Gastroepicoica o gastroomental. Muy bien. ¿Ramas de qué serán? Esa es la estructura que está a la izquierda. El vaso. Entonces será fruto de la rama esplenio. Y en su parte inferior, ¿rama de dónde será? Aquí hay un tronco que genera 3 ramas. ¿Cuál será? El tronco celíaco. El tronco celíaco, ¿qué ramas arteriales dará? Gástrica izquierda, muy bien. Después, ¿la qué? No, ramas principales del tronco celíaco. Son 3. Gástrica izquierda, sí. ¿Qué más? ¿La qué? ¿La qué? Una que sube hacia una estructura anatómica superior. Y aquí, ¿qué otra más será? ¿Sí? Entonces, la curvatura mayor estará anastomosada con una porción de la hepática superior, comúnmente conocida como pancreato duodenal. ¿Sí?
La unión de ambas ramas generará la irrigación de la curvatura mayor. Ahora, ¿será que tan solo por pasar alrededor del estómago ya lo irrigó? No, existen unas ramas que se llaman las gástricas cortas o gástricas rectas, independiente de la literatura que vayan a leer. ¿Sí? Entonces, si hay una gástrica izquierda, significa que necesariamente debe llegar al estómago, ¿no? No le van a poner gástrica solamente porque se les ocurrió, ¿verdad? ¿O ustedes qué opinan? ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¿En qué parte llegará? Esta pregunta de $1 millón. La curvatura menor. ¿La qué? La curvatura. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Drenaje venoso, ¿a dónde irá? Si hay una arteria gastroepifloica, habrá una vena gastroepifloica. Entonces sigue el mismo trayecto venoso, absolutamente el mismo. Sigue por la vena gástrica y demás. Pero aquí viene la particularidad. ¿A dónde desemboca? Desemboca una vena importante principal que recoge sangre de todo el tubo digestivo y que se introduce al hígado por casi como que el caballo blanco en el área de va hacia la vena. Muy bien, excelente. El drenaje linfático. ¿Quién podría decirme cuántas estaciones ganglionares tiene el estómago? ¿Cuántas? 16 estaciones ganglionares tiene el estómago. ¿Por qué cobra especial relevancia las 16 estaciones ganglionares del estómago? Los japoneses son los, se podría decir, pioneros en cuanto al screening sobre los cáncer gástricos y demás, y son ellos los que en realidad han estadificado y etapificado todas las estaciones ganglionares, las 16 estaciones ganglionares. Y según su metodología, existen 3 tipos de cirugías que se pueden realizar en el estómago: una D1, una D2 y una D2 amplia. Cada una de ellas tiene que ver con las estaciones ganglionares. Vamos a hablarlas más adelante, pero como un adelanto, una gastrectomía más 10 estaciones ganglionares recibe el nombre de D1. Una D2 significa una gastrectomía total más un vaciamiento ganglionar de las 16 estaciones ganglionares. Y un D2 plus, que en teoría así le nombran los japoneses, significa una gastrectomía total, linfadenectomía de las 16 estaciones ganglionares más una esplenectomía. Se saca casi que todo en bloque. ¿Sí? Esto como adelante. Para eso sirven las 16 estaciones ganglionares. ¿Sería importante que ustedes las conozcan? Probablemente no. Probablemente no. Porque ustedes están en la etapa en la cual deben de conocer el porqué de las cosas. Posterior a eso, cuando ustedes sean residentes o quieran ser cirujanos, ahí tendrán que saber de memoria las 16 estaciones ganglionares para que sirvan. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ahora la parte de la inervación del estómago. ¿Quién la hará? ¿Quién la dará? Inervación parasimpática y simpática. La simpática estará dada por la cadena ¿para qué? ¿Quién sabe? ¿Qué dice el público? Esa ya no la pueden no saber. Eso ya es el polvo. Casi que todo el tubo digestivo está inervado por lo mismo, ¿verdad? La inervación parasimpática estará dada por el décimo par craneal, comúnmente conocido como el vago. ¿Y la simpática? ¿Por dónde estará dada? Por la cadena para. Está a los 2 costados de toda la columna cervical y baja a lo largo de todo. Tiene múltiples estaciones como niveles. Plexo ciliar.
No puede ser. El plexo ciliar. No lo puedo creer. Plexo ciliar. Para cervical, pues la cadena lateral simpática para cervical. Entonces una dará la inervación simpática y la otra dará la inervación parasimpática. Y ya, está bien, no nos vamos a estresar por eso. Ahora, ¿qué nervio es importante dentro del estómago? Que anteriormente creo que sí les había comentado. ¿No? ¿Nada? ¿No hemos hablado de estómago? ¿Nada? ¿Cero? Ah, no, claro, ustedes eran el grupo que no quería saber nada de estómago, ¿no? Hemos visto anatomía. Ah, anatomía, sí, claro que sí vimos anatomía. Definitivamente sí hemos visto anatomía. ¿Cuál es ese nervio? No podíamos saberlo, se lo hemos repetido como 2 o 3 veces. El nervio de la latar. Latarjet, muy bien. Y dijimos que era un punto de referente anatómico, rama del nervio vago que servía para ¿qué? Para una eventual o posible gastrectomía, que era el límite para la gastrectomía total y parcial. ¿Sí? Entonces, la inervación, al estar dada por el nervio vago baja como 2 troncos laterales al esófago. El derecho se hace posterior y el izquierdo se hace anterior. ¿Sí? De la rama posterior sale el nervio de la tarjeta que se hace anterior y sale un nervio posterior. ¿Qué será ese nervio posterior? ¿Qué nombre recibirá? Tiene una particularidad o esa rama nerviosa. ¿Quién sabe? El nervio criminal de Kreis. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿No? ¿Seguro? Ya. ¿Qué patologías se imaginan que existen en el estómago? Gastritis, ¿qué más? Úlcera. Una úlcera gástrica, muy bien. Después, ¿qué más? Perforaciones por úlceras gástricas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Varices gástricas? Sí. ¿Qué otra cosa más importante, Pedro? Infecciones, ¿por qué bacteria es la más común? Helicobacter pylori, que es comúnmente conocida como la única bacteria general causante de cáncer gástrico. Entonces podríamos imaginar que el cáncer gástrico, uno de sus principales orígenes será bacteriano y el otro será, porque ¿cuál es la patogenia de la homogénesis en teoría? Mutaciones en la división celular. Y dijimos que comúnmente los principales cánceres de estructuras anatómicas ganglionares, o en este caso secretoras, son los adenocarcinomas. Entonces podemos acordar que el principal cáncer del tubo digestivo, en este caso del estómago, va a ser un adenocarcinoma. ¿Y cuál es el principal cáncer que genera el Helicobacter pylori? Aparte de generar úlceras, que también las generan, ¿no? Los linfomas tipo mal. No, nunca les han hablado de eso. ¿Jamás? Sí, claro que sí. ¿Por qué no responden, hijos? ¿Qué pasa? ¿Se ponen tímidos a esta hora de la noche? Muy bien. Seguimos. Entonces, dentro de esas principales patologías que son esas, definitivamente las úlceras y demás, ¿qué creen que deberíamos de hacer con un estómago ulcerado? Antes de eso, ¿cuántas capas tiene el estómago? 4. ¿Cuáles? Una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Perfecto. Ahora, como dato curioso, pero no menor, el estómago tiene más o menos un grosor en su pared entre 1.5 hasta 2.5 centímetros. O sea, es bastante gruesa su capa externa muscular. ¿Sí? Ahora, a partir de ahí, ¿se imaginan una úlcera gástrica? Nos vamos a imaginar una úlcera gástrica. Vamos a imaginar que este pacientito está totalmente infestado de Helicobacter pylori y va a hacer una úlcera gástrica. ¿Sí? ¿Qué yo debería de hacer según su criterio en esta úlcera gástrica? Opción A, recorto esta zona y le hago un cierre con hilito. Opción B, le doy tratamiento médico. ¿Cuál será el tratamiento médico para contrarrestar el ácido clorhídrico? Inhibidor de la bomba de protones, como
como omeprazol. Y también, ¿cuál? Los antagonistas de los receptores de histamina tipo 2, como ser hidróxido de aluminio. ¿Quién dice eso? El hidróxido de aluminio es un antagonista de histamina tipo 2. ¿Qué clase de farmacología moderna es eso? Es ¿cuál? La ranitidina. Muy bien, excelente. ¿Cuál de las 10? ¿Qué? Sí, muy bien, vamos a hablar un poquito sobre eso un poquitito más adelante, que es muy interesante ese tema, es bastante controvertido. Ahora, pero yo en el tratamiento médico le recorto esa parte, se lo cierro o le corto el estómago, le hago una gastrectomía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice el público? Opción D, todas las anteriores. Opción E, ninguna de las anteriores. Lo derivo hacia el curandero, ¿no? Que se haga una limpia, no sé cómo se. En Perú les hacen el baño de cuy, ¿en Brasil qué les hacen? Nada. ¿Cómo que nada? Claro que sí. Vudú es, ¿no? Sí, claro que sí. Porque no hay medicina tradicional en Brasil. La respuesta es buena, solamente que estamos hablando de una úlcera que ha atravesado las 4 paredes, las 4 capas. Existe una fuga del contenido gástrico hacia la cavidad abdominal, lo cual va a condicionar una peritonitis. Entonces, ¿cuál será el mejor procedimiento en esta situación? En este caso particular, ¿qué debería de hacer? Parche de Graham es una interesante propuesta. ¿Cómo se ve el parche de Graham? Jalan una parte del aumento y lo suturan en la apertura. O sea, es como un parche, o sea, de sutura que alrededor del epiplón. ¿Así? ¿Así de plano ya? Así como si estuvieras reventando el pantalón, así. O sea, te pongo un pedazo de epiplón y como una curita, ¿no? El equivalente a una curita en el estómago. No, no es esa teoría, pero sí está relativamente bien tu respuesta. Pero hay otra cosa más que se podría hacer, ¿ustedes creen? Aparte del parche de Graham, de lo anteriormente mencionado. Comer ligadura. Ligadura. O sea, me voy a ligar el estómago. Deja de comer. Esa partecita nomás. Esa partecita nomás se la voy a ligar. Un banding ulceroso, ¿sí? ¿Qué procedimiento más moderno? ¿Dónde se dice? La NASA lo está buscando. ¿Qué deberíamos de hacer según ustedes? Con lo anteriormente mencionado. Deberíamos de hacer una gastrectomía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al recubrir las 3 capas o las 4 capas, y depende mucho también el grosor, ¿no? ¿En qué caso se podría hacer el parche de Graham, que su compañero dice? Cuando hay incisiones de tamaño menor. ¿En qué tipo de casos pasan incisiones de tipo menor? En los traumas abdominales por arma blanca o perforación. ¿Sí? ¿Y por qué no en estos casos? Porque se adelgaza la mucosa, submucosa muscular y la serosa. O sea que si yo por fuera tengo un orificio de 2 centímetros, el daño interno será por lo menos -4. ¿Sí? Por eso no se puede iniciar el registro. Lo que tú comentas. Pero es una buena técnica, sí, cuando hay un trauma. ¿Por qué? Porque en el trauma solo es un corte de conflicto. ¿Sí? ¿Y cómo se realiza el parche de Graham? Se debe de cerrar la estructura con hilo y se pone entre las 2 hojas parte de epiplón. ¿Qué es lo que se busca con este procedimiento? Que el epiplón estimular la parte reabsortiva del epiplón y en teoría se pueda reabsorber todo lo que pueda filtrar por esta parte de la anastomos, o bueno, en este caso la ráfaga. ¿Sí? ¿Todas las preguntas están ahí? Ninguna. ¿Y qué tipo de reconstrucciones posterior a la gastrectomía existirán? Las famosas reconstrucciones del tipo Bill-Roth. Bill-Roth 1, Bill-Roth 2 y la ¿qué? Gastroenteroanastomosis en IED. ¿Sí? Esos son los principales. ¿Qué otra patología más existe? ¿Existirán las úlceras duodenales? Sí, ¿verdad? ¿Y secundario qué?
exactamente casi de lo mismo. Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una úlcera ahí abajito, ¿será que yo le puedo hacer lo mismo? ¿Una duodenectomía? ¿Sí? ¿Segurito? No. ¿Qué dice el público? Pues, ¿qué más da, no? Se la saco y ya. Muerto el pelo, muerta la labia, esa es tu idea, ¿no? Ese pensamiento tan más de traumatólogo, ¿no? Se lo corto y ya. En este caso, no. ¿Por qué? ¿Qué desemboca en la segunda porción del duodeno, dijimos? La ampolla de Vater. ¿Qué desemboca en esa ampolla? El conducto, ¿cuál? ¿Cuál? Colédoco y el pancreático, ¿verdad? En conjunto formaban la ampolla de Vater. Entonces, ¿se la saco ya? No, ¿verdad? No se puede. ¿Qué debería de hacer en este caso? ¿O qué podría hacer? Una úlcera duodenal que está aquí. Rafia, se la cierro. Es una buena opción. Se puede hacer. Pero, ¿qué característica tendrá el duodeno? ¿Será ácido o será alcalino? ¿Y qué dijimos anteriormente sobre las soluciones alcalinas? Que generaban, ¿qué dijimos? Bueno, no. Vamos a imaginarnos un hombre despechado que se tomó una sustancia o una solución alcalina porque su novia lo dejó. ¿Qué pasaba? Hacía una necrosis con posterior ¿qué? Perforación, ¿verdad? Generaba ese tipo de situación. Y si no generaba eso, generaba una esofagitis, una cicatrización que le dejaba una disfagia de por vida, digamos, ¿verdad? Entonces, imagínense esa situación, pero traspolada hacia una porción del tubo digestivo que es retroperitoneo. ¿Se animan ustedes a hacer una rafia? No, ¿verdad? No sería lo ideal, pero tienen una oportunidad. Todo cirujano sabe que si hay una úlcera duodenal y tú la cierres por la laparoscopia, tienes una única oportunidad. Si no cerró, no te queda otra que hacer una gastrectomía. ¿Sí? ¿Y qué otra opción tendría antes de hacer? No me la juego en hacerle la rafia, pero tampoco quisiera hacer una gastrectomía. ¿Qué le puedo hacer? Está descrito en el libro. Una piloroplastia. ¿Y qué será una piloroplastia? Hay tres tipos. Una que es la de Hennig-Mikulix, una que es la de Jabulay y una que es la de Phil. El principio es el mismo. Saltarse el píloro conjuntamente con una úlcera y hacer una conexión directa entre el estómago y el duodeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La técnica quirúrgica la vamos a hablar un poquito más adelante, pero ese es el principal, o bueno, se puede decir la característica primordial de este tipo de cirugías. Unir el antropilórico con el duodeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Cero? ¿Qué otra cirugía más se podría hacer? Imaginémonos un paciente que tiene hipersecreción de ácido gástrico y no le funciona ni el omeprazol ni la ramiprida. ¿Qué le damos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le hacemos? Si ya nada le funciona, una limpia, ¿no? ¿Qué creen que le haríamos? ¿Cuál es el principal nervio propulsor? O bueno, vamos a imaginar, ¿cuál es el principal nervio? Vagotomía. Bien, vagotomía. Pero en realidad, ¿el vago entonces estaría encargado de la secreción del ácido gástrico? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice el público? Y si no, ¿por qué yo le hago una vagotomía entonces? O sea, ya vale, ¿no? Que le haga una vagotomía si es que no tiene el vago que ver con la secreción gástrica. ¿Qué opinan? ¿Qué dice el público? Claro que tiene que ver, lógicamente que tiene que ver, definitivamente que tiene que ver. No vamos a usar antagonistas de los receptores de histamina tipo 2 solamente porque nos da la gana, ¿no? Tiene que ver el vago con la secreción de ácido clorhídrico. ¿En qué sentido tendrá que ver? ¿Cuántas fases de la digestión existirán? Una fase cefálica, una fase intestinal y una fase pilórica o duodenal. Ya bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante.
Entonces podremos hacer una vagotomía trompular también en este paciente, ¿verdad? Pero todo tratando de controlar ¿qué? La hipersecreción de ácido gástrico o de ácido clorhídrico, tratando de controlar las úlceras de pared. ¿Qué más? Tratando de controlar cualquier tipo de adenocarcinoma, ¿verdad? Que esas son las principales patologías de estómago. ¿O alguien conoce alguna otra? Ninguna, ¿verdad? Y los traumas abdominales que tienen que ver con perforaciones de víscera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, cuchilleros, chismes? ¿Algo que decir al momento? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿Nada que decir? ¿Nada que comentar? ¿Nada que aportar? Muy bien. ¿Quién presenta los testigos hoy? Porque las dos están aquí, ¿no? Sí, bárbaras. O sea que a la siguiente clase nadie va a estar. Pueden conectarse. ¿Qué se va a conectar? Muy bien, entonces vamos a entrar al tema como tal sobre la anatomía y la fisiología de esto. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Muy bien, dentro de la anatomía. Entonces dijimos que el estómago fungía tres funciones primordiales, que son la de reservorio, después que inicio de la digestión química y física de los alimentos y la secreción neurohormonal. Entonces podríamos definir como que el estómago es una dilatación del tubo digestivo que tiene principal varias funciones. Dentro de ellas, ¿cuál dijimos? ¿Que es la importante? ¿O la más importante? La del proceso de la digestión. ¿Sí? Dijimos que es un órgano que está de anterior, bueno, de izquierda a derecha, de anterior a posterior. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Siguiente. Entonces, de la configuración externa, contamos con dos bordes que representan una curvatura mayor, una curvatura menor, una unión esófago, gástrica, un cuerpo, un antro y un fundus. Listo, queda complicado. ¿Por qué será importante estas porciones del estómago? Vamos a hablar sobre las principales secreciones que se generan en cada una de ellas y qué complicaciones podría haber si yo le extirpo una parte del estómago, como ser una gastrectomía o una manga gástrica. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Entonces, aquí dijimos que existe una porción llamada cardias que da origen a la unión esófago-gástrica. Aquí existe un esfínter comúnmente conocido como el esfínter esofágico infosuperior. A ver, ¿cuál sale, no? ¿Cuál? Superior, medio, inferior. Inferior, lógicamente. Si ya después viene el estómago, ¿dónde más va a ir, no? De la unión de ambos nace un fondo. De la unión del fondo y el cardias nace el cuerpo y hay un antro y dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todas preguntas hasta ahí? Ninguna. Dentro de las fijaciones del estómago o los ligamentos dijimos que existe un ligamento gastro, un ligamento gastro esplénico, un ligamento gastro colónico, muy bien, excelente, y un ligamento gastro frénico. Ya está. Entonces dijimos que aquí la curvatura mayor, conjuntamente de la unión con el colon transverso, venía una estructura anatómica anterior en forma de delantal, conocido comúnmente como epiplón mayor o aumento mayor. Y si hay un epiplón mayor, habrá un epiplón menor, ¿sí? En donde está, ¿qué dijimos? Los ligamentos. ¿Estamos de acuerdo?
Si yo levanto estos epiplones, dijimos que vamos a entrar a la transcavidad de los epiplones. ¿Y qué vamos a encontrar posterior a eso? Dijimos una estructura anatómica importante que está adosada al duodeno, comúnmente conocido como el páncreas, tan sencillo como eso. ¿Sí? Ahora, algo un poquito más allá. Dentro de este ligamento, en el epiplón menor, conocido también como pars flácida, existe esta estructura que es vesícula biliar. De la unión, bueno, ¿cuál será la anatomía de las vías biliares en ese sentido? Existen dos conductos, hepático izquierdo y derecho, que a su vez generan un hepático común, que a su vez de la unión, de la unión con el conducto cístico y el hepático común, fruto de ese amor nace el conducto polémico, que a su vez desemboca en el duodeno, ¿verdad? Todo eso se encuentra aquí, en el epiplón menor o en la pars flácida. Hacia la lateral izquierda de todo lo que son las vías biliares, ¿qué vena importante encontraremos? Que dijimos que desemboca todas las venas del estómago. La aorta, muy bien, excelente. Y un dato más, por aquí discurre también la arteria hepática. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Esas son las relaciones anatómicas. Ahora, en cuanto a las relaciones anatómicas de órganos del estómago hacia anteriores, ¿está relacionada con la... ¿Con qué? Vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente. Bueno, aquí dentro de la anatomía, ¿cuántas capas dijimos que tiene el estómago? 4. Una mucosa, una submucosa, una muscular, que en el estómago a su vez se subdivide en 3, que son superficial, media circular y profunda, que le da la característica de triturar los alimentos. ¿En qué parte? En el cuerpo y en el antropículo. Ahí es principalmente donde se da esa principal función, ¿sí?, de triturar los alimentos. Y una serosa, que le da la capacidad de este órgano de poder ser resistente y dilatarse. ¿Estamos de acuerdo? Dilatarse sin romperse. Siguiente. Aquí una radiografía de las capas musculares y en paralelo encontramos una célula gástrica. Entonces, ¿qué funciones secretoras dijimos que tiene el estómago? Secreta, ¿qué? Ácido clorhídrico. ¿Qué más secreta? ¿Ah? ¿Qué? A ver, sin hacer esta cuestión manual. ¿Qué? ¿Peritonitis? O sea, el estómago es el encargado de generar la peritonitis. Factor intrínseco. ¿Qué más? Pepsina. Después, o pepsinógeno. Después, ¿qué más? Sómatos. Somatostatina. Muy bien. Gastrina también. Perfecto. Entonces, podríamos determinar que dependiendo de la porción del estómago, hay diferentes células especializadas en cada una de ellas, ¿verdad? Las encargadas de generar ácido clorhídrico serán las células OC, parieteres y oxínticas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Seguras? Siguiente. Aquí, los ligamentos, los principales que dijimos. ¿Les queda alguna duda acerca de los ligamentos que sostienen al estómago? Podemos repetir un poquito más allá y decir que entender los ligamentos, el único fin que tienen es la de soportar la estructura anatómica hacia determinados órganos y no estén colgados en la cavidad abdominal como tal, ¿verdad? Dijimos que los diferentes ligamentos simplemente son repliegues del tipo peritoneales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dijimos que el estómago formará pliegues peritoneales o ligamentos hacia sus estructuras que son adyacentes, ¿verdad? En este caso, repitiendo un poco de memoria, dijimos que existe un ligamento gastrohepático, un ligamento gastroesplénico, un ligamento gastroduodenal y un ligamento gastroplénico. Y hacia abajo un gastrocolon. Y ya está. Con que ustedes respondan eso en un pase de visita, tienen por lo menos media guardia libre. Siguiente. Aquí está. Justamente, si nosotros atravesamos esa pars flácida o el epiplón menor, podremos identificar el colédoco y qué estructura dijimos esta que es la arteria hepática. Y aquí vemos su vena
órgano. Muy bien. Este vasito es importante de conocer. ¿Sí? Este es el que dijimos pancreato duodenal, que daba origen a la rama del gastroepicloide. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir al respecto en esta situación, en esta circunstancia? ¿Ninguno? ¿Cero? ¿Clarísimo hasta ahí el estómago? Excelente. Siguiente. Entonces, aquí viendo un poquito más los diferentes ligamentos que tienen, pienso que no es importante redundar, ¿verdad? Ya los conocemos, ya los vimos. ¿O alguno les queda claro sobre los ligamentos? Hable ahora o calle para siempre. Siguiente. Callaron para siempre. Dentro de las relaciones anatómicas, la siguiente es mejor. Siguiente. Siguiente. Aquí. Es un corte lateral que le hicimos. Entonces, las relaciones anatómicas que tendrá el estómago, imaginándonos claramente que este es el estómago, ¿verdad? ¿Qué tendrá hacia atrás? El páncreas. Muy bien. ¿Qué estructura será esta? El vaso. ¿Qué estructura será esta que está hacia ambos lados y que son el principal órgano retroperitoneal? Los riñones. ¿Y qué estarán encima de los riñones? Las glándulas suprarrenales. Muy bien. Y hacia anterior, ¿qué dijimos que hay? El epiplón. Pero el epiplón se une a otra estructura más. ¿Qué es el colon transverso? Entonces, mediante esa definición podríamos argumentar por qué el estómago es un órgano supramesocólico, ¿verdad? ¿O no? Ahí cobraría el total sentido. Y el estómago hacia anterior, ¿con qué estará relacionado? Dijimos, con la pared abdominal, ¿verdad? Pide el comunicado. ¿Sí? Anterior, ahora sí. Un poquito más. Aquí, dentro de la inervación, ¿quién dijimos que inervaba el estómago? El nervio gastroneumohepático y colon derecho, conocido comúnmente como el décimo par craneal, el par. Muy bien. Entonces dijimos que transcurría como dos asas paralelas al esófago y que la rama derecha se iba hacia posterior y la izquierda se iba hacia anterior. Dijimos que se generaba de la rama posterior un nervio que definía la estructura anatómica para una gastrectomía, conocido como el nombre de nervio de Lactan-Jet. Y dijimos que en situaciones extremas donde el paciente no responde al tratamiento médico en unas gastritis erosivas, podríamos hacerle una vagotomía troncular. ¿Y dónde se hará esta vagotomía? A 2 centímetros del ¿qué? ¿Del qué? ¿Qué estructura es esta? Dijimos muy bien, se hace un ligamento troncular por encima de ahí o superior a eso. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta que es importante y es una pregunta casi que se puede decir de residencia es: esta porción del vago inerva también a la vesícula biliar, y si yo la corto, ¿qué función tiene la vesícula biliar? ¿Hablamos de vesícula biliar? Todavía no. Cuando la vesícula biliar tiene las funciones de almacenamiento y secreción de bilis, ¿tendrá que estar mediado por algún tipo de inervación? Claro que sí, como todo el tubo digestivo. En este caso, la liberación será secundaria al estímulo del nervio vago. Entonces, podríamos definir como que el nervio vago estimula la liberación por parte de la vesícula biliar de bilis. Y si yo se la corto y no le llega este estímulo, ¿qué pasará? No se vaciará, ¿verdad? Y si no se vacía la bilis, ¿qué pasará dentro de la vesícula biliar? Podrá formarse líquidos. ¿Sí? Esa es la principal razón por la cual después de una vagotomía truncular se debe de hacer una colecistectomía. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Dentro de la vascularización, ¿qué dijimos que era? Se vascularizaba por dos anastomos. Una en la curvatura mayor y otra en la curvatura menor. ¿Sí? La curvatura mayor estaba anastomosada entre dos arterias. Que esta es clínica y la
Muy bien. Y dijimos que la parte de la curvatura menor estaba irrigada por qué estructura? Por la izquierda, que a su vez es rama del tronco. Ya. ¿Listo? Tan sencillo como. ¿Dudas, preguntas ahí? ¿Les queda alguna duda respecto sobre la irrigación en este caso? ¿Ninguna? Hablamos lo que les parece. Un dato interesante de estas anastomosis es que si yo ligara, aún así ligara dos estructuras o dos arterias de lo que es la irrigación del estómago, el estómago de igual manera permanecería con adecuada irrigación. Esto se debe a sus múltiples anastomosis. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Siguiente. Chino básico parece. Según yo estoy hablando súper claro. ¿Sí? ¿Por qué tienen esas caras así como que primera vez en la vida que lo había visto? ¿No? ¿Están cansados? ¿Sí? ¿Qué han hecho todo el día aparte de no hacer nada? ¿Ah? La gastropó, claro, que es rama suez de la que conforma esta rama. Solamente recibe ese nombre porque antes de entrar a irrigar todo lo que es la curvatura mayor, irrigan también parte de la cabeza del páncreas y parte del moderno superior. ¿Sí? ¿Hasta qué hora tenemos clase? Ya tenemos. O sea que tenemos media hora más por delante. Ya se ven cansados. Obvio que vamos a seguir. ¿Qué creen que no? Aunque no quieran seguir. Entonces es una representación más gráfica de la irrigación, ¿sí? Pero bueno, creo que ya les quedó claro, ¿no? Que se anastomosan en la curvatura mayor y curvatura menor y que origen y fruto de ese amor, de esa anastomosis, irrigan al esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente. Siguiente. Aquí. Esto sería un detalle importante. Dijimos que se irrigaba mediante arterias que ¿qué se llaman esas arterias? Dijimos gástricas cortas o rectas, me dicen algunos libros, ¿sí? Muy bien, siguiente. Dentro de las venas dijimos que el drenaje venoso sigue la misma particularidad de lo que es la irrigación. Entonces, si habrá una arteria gastroepiploica o gastromental, habrá una vena gastroepiploica o gastroomental. Y si hay una arteria gástrica, habrá una vena gástrica. Entonces sigue el mismo orden, pero la diferencia franca radica en a dónde desembocan, dijimos, estas anastomosis venosas, hacia la vena corta. Y a su vez la vena corta, ¿dónde desembocará? ¿En dónde desemboca? La vena corta, ¿hasta dónde va? Hacia el corazón, ¿no? Entonces, opción A, hacia el corazón, opción B, hacia el pulmón, opción C, hacia el hígado, opción D, todas las anteriores, opción E, ninguna de las anteriores. C, hacia el hígado, ¿verdad? Sería el colmo que no me respondan eso. En el hígado, mediante los procesos distintos depurativos que habrá, atravesará después a las venas suprahepáticas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de ello. Me interesa que sepan que el drenaje venoso desemboca en la vena corta, ¿sí? Y la vena corta recoge, se podría decir, casi toda la sangre de todo lo que es el tubo digestivo. Fin del comunicado. Siguiente. Aquí una representación mucho más gráfica. Podemos ver que la vena, ¿qué dijimos? Que es gastroepiploica, desemboca en la aorta. Y la vena, ¿qué dijimos? Gástrica desemboca en la intercomún. Siguiente. Ahora, los ganglios linfáticos o el drenaje linfático del estómago. Dijimos que existían 16 estaciones ganglionales a lo largo y ancho de todo el estómago, ¿verdad? Dijimos, bueno, eso para fines ilustrativos, porque en realidad no va a entrar en el examen. Es mucha maldad que les pregunte las 16 estaciones ganglionales en una pregunta de examen de estudiantes menores, tan chiquitos, tan inocentes de cuarto año. Aunque sea todo lo contrario, pero bueno, no se nos vamos a preguntar. Casi que las paraesofágicas son la 1 y 2, la 3 está en la curvatura menor, la 4 está en toda la curvatura mayor, la 5 y 6 están en las
pyloricas. Casi que cuando hacen un D1 los japoneses sacan todo eso, pero son más usados y se van hasta las 10, que son las del tronco ciliar. ¿Sí? Cuando hacen una D2 ampliada, o bueno, una D2 sacan las 16 estaciones ganglionares. Y aparte de estas, ¿dónde más estarán? Aparte del paracardial derecho, paracardial izquierdo, a lo largo de la curvatura menor, a lo largo de la curvatura mayor, suprapilórico, infrapilórico, y qué más, de la arteria gástrica, que es rama del tronco ciliar. Y la arteria hepática común. ¿Qué otro lugar habrán? Las paraaórticas. ¿Sí? Siguiente. ¿Dónde estarán las paraaórticas? Al lateral de la casi que parece ciencia cósmica, ¿no? Pero fácil, la flácida recoge otro gran importante, porque alrededor del tronco celíaco, en el hilio esplénico y a lo largo de la arteria esplénica. ¿Y dónde discurre, dijimos, la arteria esplénica? Por detrás del estómago, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y quién llegará al páncreas? Esa es una pregunta interesante. Aquí, la rama del hígado que dijimos hace un momentito que formaba también parte de la arcada, que dijimos que era la pancreatoduodenal. Y la esplénica llega a la parte del cuerpo y la cola. Es por eso que no se ve. Pero se saca también esas estaciones ganglionares. ¿Sí? El ligamento hepatoduodenal, ¿dónde está? Dijimos. O bueno, dijimos la gastroduodenal. Y por debajito de él está la hepatoduodenal. Casi como que se saca todo lo que es el aumento menor, conocido como la clase. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bueno, Jessy. Lo que me interesa que se acuerden de las 16 estaciones ganglionares que sirven para hacer linfadenectomías de esto. Y ya. Fin del comunicado. Cuando hacen los japoneses la D1 dijimos que son las primeras 10 estaciones ganglionares. Y cuando es D2 dijimos que son las 16 estaciones ganglionares. Y cuando es una D2 ampliada dijimos que sacan hasta el vaso. ¿Listo? Con que sepan eso, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Aquí unas cuantas imágenes más de todo lo que son las estaciones ganglionares. Siguiente. Aquí una imagen ilustrativa de cómo es que discurren. Siguiente. Y aquí una imagen más o menos de cómo deben de ser las D1 y D2. Las cirugías que hacen, o bueno, que han estandarizado casi los japoneses. ¿Sí? ¿Les queda alguna duda respecto a lo que es la cirugía de los japoneses? Bueno, que no solo lo hacen los japoneses ahora, ¿no? Ahora lo hacen en todo el mundo. Se hace en todo el mundo. Pero quienes tienen el principal screening y la mayor casuística son los japoneses. ¿Todas preguntas? Entonces dijimos que el D1 será una gastrectomía parcial más una linfadenectomía de las 10 estaciones ganglionares. Una D2 será una gastrectomía total más una linfadenectomía de las 16 estaciones ganglionares. Y una D2 ampliada será una gastrectomía total más la extirpación del vaso. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. 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 Ahora, dentro de la inervación. ¿Les queda alguna duda acerca de la inervación? Básicamente que no podemos deshilachar cada una de las ramas nerviosas del vago, pero lo que sí podemos hacer es una vagotomía troncular. Y otra cosa para la cual nos sirven las ramas del vago es, dijimos, la del nervio de la tarsal, que nos sirve como punto anatómico para ¿qué dijimos? Para las gastrectomías. Entonces, este punto anatómico me servirá para determinar cuál es una gastrectomía parcial. Sí, ese es su principal función. Una gastrectomía parcial se toma en cuenta desde el nervio de la tarsal para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Siguiente? Bueno, hasta las 8:15 tenemos clases, ¿no? 8 minutitos más. Y se van. Aquí, el nervio de la tarsal. Todo lo que tenga que ver, trazamos una línea perpendicular y será una gastrectomía
parcial. La reconstrucción de esta gastrectomía parcial cobrará el nombre de ¿qué dijimos? Billrot 1. Y si hay Billrot 1, habrá una Billrot 2, ¿verdad? Y ya. Esas hay. ¿Y cuál más les dije que había en cuanto a las reconstrucciones? Gastroyeyuno, anastomosis y de Rux. Y ustedes preguntarán, ¿qué chingados es una Billrot 1 y qué chingados es una Billrot 2? O al menos yo preguntaría eso. ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿verdad? Entonces, si yo tomo en cuenta el nervio de la tallet y yo me imagino que le estoy sacando todo este pedazo, me estoy imaginando que el duodeno lo voy a dejar íntegro, ¿verdad? Para eso es para lo que yo estoy haciendo esta cirugía, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan eso o qué se imaginan que debería de pasar? ¿O no les estoy haciendo imaginar lo suficiente? Entonces, si yo tengo el nervio de la tallet en esta zona, le hago una gastrectomía parcial, saco toda esta porción de estómago. ¿Qué debería de hacer con esta porción del duodeno para restablecer el flujo del tubo digestivo? Anastomosarlo, ¿no? Alguna parte, pero del estómago, donde sea, ¿verdad? Esa es la particularidad del Billrot 1. Toma el mismo camino del tubo digestivo. Se cierra esta zona y se hace una anastomosis gastroduodénica. ¿Qué sería? Gastroduodenal. ¿Sí? Esa es la cirugía de Billrot 1. ¿Y cuál será la cirugía de Billrot 2? Dejo en paz el duodeno. Aquí está el duodeno. ¿Y qué dijimos que viene por debajo del duodeno? ¿El qué? Yeyuno. Agarro una porción del yeyuno y la así. Le hago una anastomosis y que después siga su carga. Esta cirugía recibirá el nombre de Billrot 2. ¿Y cuál será la cirugía entonces en de Rux? ¿O cómo será la cirugía en de Rux? Yo no haciendo como tal toda la rama, sino que haciendo una porción, la anastomoso al estómago y la parte inferior la vuelvo a anastomosar hacia el estómago. Lo digo hacia el Y, haciendo una Y de Rux. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? A ver si... Qué triste. Está tan fácil. Vamos a imaginarnos que... ¿De qué es este teléfono? ¿De qué? Vamos a usar un ratito, ¿ya? Nos vamos a imaginar que esto es el yeyuno y esto es el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Así, tal y como sigue. Lo que te duodeno y demás. Yo, si haciendo esta porción y dejo que esto baje, recibirá el nombre de Billrot 2. Si yo corto esta parte y la vuelvo a insertar en esta parte, pero aún así mantengo esta porción de las apegadas en el intestino, como se ve aquí, recibirá el nombre del de Rux. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia entre los dos? Pues la Y, ¿no? Por tanto, el de Rux. En realidad, la diferencia entre los dos es la doble anastomosis que genera. ¿Por qué? Porque en la Billrot 1 solo tendría que anastomosar de una sola vez, ¿verdad? En cambio, en la de Yeyuno tengo que hacer una anastomosis gastro, yeyunal y una yeyuno. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Nada? ¿Cero? ¿Clarísimo?
¿De verdad? Sí. ¿Y por qué usar uno u otro? Esa es una muy buena pregunta. Si yo hago una Billroth 1 con toda la fe del mundo de que esta cirugía va a salir bien, hay una principal complicación que dijimos que es dependiente del duodeno. Y dijimos que era que las dehiscencias de las anastomosis por su particularidad alcalina. ¿Sí? Entonces, si se le hace una dehiscencia en Billroth 1, todos los textos de técnica quirúrgica dicen: no tengas miedo, hazle una Billroth 2. ¿Por qué? Porque tú cierras el duodeno, ya no te metes con el duodeno, porque ya te dio un revés. Cierras completamente el duodeno y agarras otra porción del intestino y la subes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será la complicación que tú esperas en una hierrux? Porque nos estamos saltando el duodeno, ¿verdad? Y si nos estamos saltando el duodeno, ¿qué se secreta en el duodeno, dijimos? Jugo pancreático y la bilis, que a su vez tienen funciones importantes, ¿verdad? La proteólisis, la saponificación de las grasas y demás. Si yo no le hago eso a los alimentos y inmediatamente lo mando hacia el intestino, ¿qué pasa? Un síndrome comúnmente conocido como síndrome de dumping, que se caracteriza por el paso rápido de carbohidratos hacia el tubo digestivo, que causa en el paciente mareos, malestar general, taquicardias. ¿Sí? Es tan insoportable en algunos casos que hay que revertir la cirugía. ¿Y cómo se le puede revertir la cirugía? ¿Qué tendría que hacer para revertir la cirugía? Hacerle un asa de omega. Quito esto, vuelvo a ascenderla como si fuera una Billroth 2 y le hago una anastomosis en esa zona. Asa en omega. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Cero? ¿Clarísimo todo? ¿Se quieren ir? ¿Están aburridos? ¿Están flojera? Ya vamos a grabar el 16. Se ¿Por van. qué no has grabado en la pizarra? Para Sí, subir claro. videos. Yasmín Nicole Telles, Jenny Karen Vázquez,